Buenas noches, nosotros somos el curso de octavo y estaremos presentándole todo lo que hemos aprendido en todas las materias durante el año escolar. Vamos a estar presentándoles la materia de lengua española, matemáticas, naturaleza, sociales, informática, Biblia, inglés y el folleto de orientación. Muchas gracias. Buenas noches, Dios le bendiga. Mi compañera aquí y yo vamos a tratar la materia de lengua española y con el tema que vamos a empezar es el tema de las oraciones y los enunciados. Los enunciados son un conjunto de palabras con las que podemos expresar una idea o un sentimiento en forma de pregunta, afirmación o exclamación. Se puede saber que hay dos tipos de enunciados. Estos son las oraciones y las frases. Las frases contienen uno o más verbos conjugados en forma personal. Y las frases no contienen ningún verbo. Ahora vamos a hablar sobre las oraciones y los tipos de oraciones. Las oraciones están formadas generalmente por dos conjuntos de palabras o sintagmas. Estos pueden ser el sujeto y el predicado. El sujeto es de quien se habla en una oración y el predicado es lo que se habla del sujeto en la oración. Ok. Se pueden saber que hay varios, el narrador. El narrador es la voz que adopta el autor para relatar historias, describir lugares, personajes y crear diálogos. Ahora yo voy a hablar sobre los tipos de narradores y el narrador interno. Se pueden distinguir varios tipos de narradores, el narrador interno y el narrador externo. El narrador interno se expresa en primera persona y cabe decir dos cosas sobre él. La primera es que puede que sea el protagonista y la segunda es que sea un personaje secundario, pero haya visto los hechos o sea un testigo de ellos. El narrador externo se expresa en tercera persona, pero se puede expresar en primera persona cuando hace comentarios de su propio relato. Se pueden distinguir dos tipos de narradores externos, el narrador externo omnisciente y el narrador externo objetivo. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo sobre el personaje, su pasado, sus secretos, sus sentimientos o sus pensamientos. El narrador objetivo es aquel que lo único que sabe del personaje es lo que hace o lo que habla. Los personajes siempre están en la historia y se pueden distinguir dos tipos de ellos. Muy bien, estos pueden ser el personaje plano y el personaje redondo. El personaje plano no se desarrolla en la historia, sino que solamente tiene un tipo de historia y no cambia. En el caso del personaje redondo se desarrolla en la historia y puede madurar, crecer, cambiar sus pensamientos, etc. Gracias. Buenas, yo voy a hablar sobre los complementos y sus clases. Los complementos son palabras o conjuntos de palabras que dependen del núcleo de un sintagma, cuyo significado es precisar, restringir o enmarcar. Clases de complementos. Según la palabra o el grupo de palabras al que complementan, podemos distinguir 4 tipos de complementos.
Primero, complementos oracionales. Segundo, complementos de un núcleo no verbal. Tercero, complementos de un verbo. Y cuarto, complementos que se refieren a la vez a un verbo y a un sustantivo. Gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a estar hablando de matemática. Las ecuaciones y las inecuaciones. En las ecuaciones podemos encontrar los signos, a diferencia de las inecuaciones, que son el signo de igual. También en las inecuaciones encontramos el signo de mayor, menor, menor que y mayor que. En el plano cartesiano, las distancias se miden desde las aristas a los segmentos. De positivo van hacia arriba y a la derecha, los negativos hacia abajo, hacia la izquierda. Gracias. También hemos aprendido sobre las potencias y raíces cuadradas y también sobre los sólidos geométricos. De las potencias y raíces cuadradas hemos aprendido que cuando se multiplica los exponentes se suman, pero cuando se divide los exponentes se restan. Y sobre los sólidos geométricos hemos aprendido a buscar el área, el volumen a varias figuras, como por ejemplo el cuadrado, el prisma y la pirámide. Para buscar el área a un prisma, el área es igual a área lateral más 2 por área de la base. Y para buscar el volumen es 1 por perímetro por apotema por altura entre 2. Muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Nosotros, este grupo, vamos a estar hablando sobre las ciencias naturales. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Lo que hemos aprendido en naturales ha sido sobre el método científico, que es el procedimiento lógico, sistemático y ordenado que permite a los investigadores producir un nuevo conocimiento. Hemos aprendido y hemos visto sobre los instrumentos o equipos que utilizan los investigadores. Sobre las enfermedades y salud hemos aprendido qué significa la salud integral, que es el bienestar físico, social y emocional del ser humano. Hemos aprendido sobre las condiciones que afectan al ser humano, que son 6: la vejez, el hacinamiento, la mala higiene, las infecciones y la contaminación. También hemos visto los tipos de infecciones que afectan al ser humano, que también son 6. Las infecciones infectocontagiosas, que son producidas por un agente patógeno, mayormente virus o bacteria. Una de esas enfermedades son la tuberculosis, neumonía o etcétera. También hemos visto sobre las enfermedades parasitarias que son producidas por un parásito, como la teniasis o cisticercosis. También sobre las enfermedades mentales, que son como, por ejemplo, la depresión. También hemos aprendido sobre qué es la neumonía. La neumonía es una enfermedad, es una infección de las vías respiratorias causada por la bacteria Streptococcus bacterium. Esta enfermedad es inhalada e ingresa al cuerpo afectando las vías, los alveolos. Sus síntomas son tos, flema, escalofríos y dolor de cabeza. Continuamos con Tara. Bueno, aquí tenemos algunas enfermedades como el dengue. El vector del dengue es el mosquito Aedes aegypti. Este se reproduce en aguas limpias, a diferencia del mosquito Culex, que se reproduce en aguas sucias. El mosquito Culex es el vector de la filariasis. Algunos síntomas de las filariasis es edemas y etcétera. La leptospirosis. El principal vector son las ratas. Esta se contagia a través de la orina de la rata. Esta se puede contraer a través de alguna herida o comiendo algún alimento que esté afectado por aquella orina. La rabia.
Esta se contrae a través de mordidas de algún perro que no esté debidamente vacunado. Esta puede causar hipertensión y alucinaciones. En algunos aspectos puede ser mortal. Bueno, yo continúo con qué son los elementos químicos. Los elementos químicos son sustancias constituidas por átomos del mismo tipo y no pueden descomponerse por otras sustancias más simples. Los elementos químicos también se denominan como sustancias simples. Para simplificar la lectura de los elementos, principalmente el símbolo químico está formado por la primera o las dos primeras letras. Por ejemplo, H, hidrógeno, o bario. En la actualidad se conocen 118 elementos químicos. Número atómico o número másico. Los elementos químicos, además de tener un nombre y un símbolo, también tienen un número que los representa. Este número se denomina número atómico y también se puede representar con la letra Z. El número atómico equivale a la cantidad de protones que tiene un átomo. Para encontrar el número másico se le suman los protones a los neutrones presentes en el núcleo del átomo. Los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico, cuyos núcleos contienen cantidades de neutrones diferentes, que le permite a un elemento químico combinarse con otro. La capacidad que tiene un elemento químico para combinarse con otro se llama valencia. Los números de oxidación son cuando pierden electrones y su valencia es negativa. Por ejemplo, números de oxidación. Si ganan 2 electrones, como es el caso del oxígeno, su valencia es -2. Pero si pierden 2 electrones, como es el caso del calcio, su valencia iónica es +2. La tabla periódica. La tabla periódica, también conocida como el sistema periódico, es el sistema donde se encuentran organizados todos los elementos químicos. La tabla periódica está dividida en períodos y grupos. ¿Qué son los grupos? Son las filas que van de derecha a izquierda en la tabla periódica. Disculpen, esos son los periodos. Y los grupos vienen siendo las columnas. Gracias. Bueno, a diferencia de mi compañera, a mí me toca lo que es la física. Bueno, no me toca, es lo que yo elegí. La física, ya para dar una introducción, es aquella rama de las ciencias naturales que estudia el movimiento de los cuerpos. En la física yo voy a estar hablando de descripción del movimiento. El movimiento se puede expresar en su fórmula, velocidad es igual a distancia de tiempo. Entonces, el movimiento se divide en movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme variado, movimiento parabólico y movimiento circular uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un vehículo viaja a una distancia en línea recta y su velocidad no varía. El movimiento rectilíneo uniforme variado es aquel movimiento en el cual un vehículo viaja y su velocidad sí varía. El movimiento circular uniforme es aquel movimiento que se puede expresar en lo que dicen la rueda de la fortuna, que su movimiento no varía. El desplazamiento. El desplazamiento se puede ser, el desplazamiento deriva de la velocidad entre tiempo. El movimiento es expresado la velocidad es expresada en distancia entre tiempo. La aceleración se diría así,
aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre partido de tiempo. La velocidad final es aquella velocidad de la cual llamamos desaceleración. Puede ser expresada en cero o dependiendo del tipo de movimiento que se esté utilizando. También vamos a estar hablando sobre los 3 tipos de fuerza. Los tipos de fuerza que existen son la fuerza gravitatoria, que es la fuerza que se utiliza en la Tierra cuando la Tierra atrae los objetos, la fuerza de fricción, que esa es utilizada en los frenos de los vehículos, fuerza de impulsiva, es aquella fuerza que actúa en menor tiempo. También voy a estar hablando sobre las 3 leyes de Newton. Isaac Newton expresó sus 3 leyes en la primera, que es la primera ley la muy famosa y conocida, sería la primera ley, inercia. Aquí explica él que si un vehículo viaja a una velocidad y de repente y frena de repente, nosotros sentimos un tirón hacia adelante, pero si después que sentimos ese tirón y nosotros aceleramos, nosotros vamos a sentir otro para atrás. También en masa, aquí podemos expresar que la segunda ley de Newton habla sobre a mayor fuerza, mayor aceleración, pero a mayor masa, menor aceleración. En la tercera ley de Newton también vemos lo que es la tercera, la acción y reacción, la cual sería, toda acción conlleva una reacción. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros utilizamos un ejemplo el alcohol y lo ponemos y le echamos fuego, el alcohol de repente va a ser una reacción y se va a prender completo. Muchas gracias. Mi nombre es Jordi y yo voy a estar hablando acerca de la electricidad. La electricidad es cuando la materia se carga eléctricamente. Esto sucede cuando los electrones interactúan con la materia. Los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos son un conjunto de cables conectados entre sí para formar un flujo de corriente continua y ordenada. ¿Qué componen a los circuitos eléctricos? Los generadores. Los generadores son los que suministran la corriente eléctrica al circuito eléctrico. Los conductores. Los conductores son los que permiten el flujo de la electricidad a través del circuito eléctrico. Los receptores. Los receptores son aquellos que transforman la energía recibida por el generador. ¿Qué son los interruptores? Los interruptores son lo que permiten el paso de la corriente, que abren y cierran el paso de la corriente. Yo les estaré hablando sobre lo aprendido en las ciencias sociales. Luchas caudillistas a partir del año 1899. En estos años se dieron a conocer 2 caudillos, que fueron Horacio Vázquez, representado por el partido Los Coludos, y Juan Isidro Jiménez, representado por el partido Los Polos. Gobierno de Ramón Cáceres en los años de 1905 a 1911. En este año se dio a conocer el gobierno de Ramón Cáceres, que estuvo en el periodo de gobierno de 1905 a 1911. En este periodo de gobierno él se enfocó en 4 aspectos básicos. El primero fue la centrificación de los productos. El segundo, la reforma de la Constitución, la situación política y económica y los nuevos proyectos que haría en nuestra República Dominicana. En el año 1900, en el siglo XX, podemos encontrar lo que fue la primera intervención norteamericana a nuestro país, en nuestro país. También nos